Hola a todas, bienvenidas un viernes más a mi canal y para hoy tengo un video diferente porque hoy les voy a contar la historia del nacimiento de Benjamín. Y para hoy traigo a un invitado muy especial, a uno de los dos invitados porque el otro más adelante se los mostraremos, que es mi esposito. Queremos compartir con ustedes lo que pasó en este día tan especial. Sé que todas ustedes fueron parte de todo el embarazo de Carolina, lo vi a través de sus redes sociales y queremos compartir todos los momentos lindos que hayamos tenido. Así que no siendo más, esperamos que se suscriban a este canal y que nos cuenten entonces qué les parece este video y sobre todo si alguna de ustedes está pasando por eso, también que nos cuente la experiencia de ustedes. Así que no siendo más, vamos a comenzar. Bueno, 2 semanas antes de que Benjamín naciera, yo comencé el día con unos cólicos muy fuertes. Entonces decidimos quedarnos en la casa ese día, era un sábado. Entonces estuve pasando, pues empezaron como unas contracciones muy leves. No era un dolor muy fuerte, pero sentía unas contracciones que ya después supe que se llamaban Braxton Hicks. Y empezaron a ser más continuas y más continuas y más continuas hasta que llegaron a ser de 6 minutos de diferencia. Ese día nos asustamos un poco porque obviamente somos inexpertos en el tema. Yo la veía a ella sintiendo mucho dolor, mucha incomodidad. Habíamos escuchado y nos había contado la doctora de que cuando se hacían más frecuentes debíamos ir al doctor. Lo que no sucedía era de que se volvían más intensas. Entonces nos quedaba cierta duda, pero preferimos ir al doctor para despejar cualquier duda, ¿no? A los 12 del día más o menos fuimos entonces a la clínica, me revisaron, bueno, desde la semana 37 yo tenía 2 centímetros de dilatación. Entonces cuando llegamos a la clínica me revisaron y me dijeron que tenía 1 centímetro de dilatación, que ya había comenzado el trabajo de parto, pero que mejor fuera a la casa a seguir caminando, que caminar iba a ayudar a que el proceso se acelerara, pero que entre ese día y al otro día ya iba a estar en parto y ya iba a tener a Benjamín. Así es. Y efectivamente ella comenzó a caminar, que era lo que le habían recomendado. Y de tanto caminar por el peso, se le dañó la cadera de esta caminata, ¿no? Entonces, de ese momento hasta que nació Benjamín, que fueron 2 semanas, fuera de la incomodidad que tuvo de tener el peso fuerte, tenía la incomodidad de la cadera y de la espalda que le dolía continuamente, ¿no? Sí, bueno, porque ese día entonces llegamos a la casa más o menos a las 4 de la tarde, pero seguí caminando y a las 10 de la noche ya dije que no podía caminar más y cuando ya me acosté pararon inmediatamente las contracciones y se paró por completo todo el proceso de parto. O sea, lo que decimos es que no estaba en realidad en el momento. Y desde ese día no volví a tener síntomas hasta que ya llegó el día, que eso fue cuando tenía 39 semanas y eso fue martes, 39 semanas y 3 días. La diferencia, en ese momento fuimos al doctor porque te tocaba un chequeo semanal. Sí. Y ahí fue cuando la doctora nos dijo de que a pesar de que la frecuencia podía aumentarse, lo que teníamos que esperar era de que la intensidad vaya a aumentarse. Y de que en ese momento ella iba a sentir cuándo iba a ser el momento. Cuando yo tenía 39 semanas y 2 días, yo estaba muy incómoda, tenía el dolor de la cadera, no me podía parar. Mi mamá tenía que ir casi todos los días a la casa para llevar mi almuerzo o Ricardo cocinar, porque yo no podía ni siquiera pararme. Él me tenía que llevar cargada al baño o ayudándome para poder caminar. Fueron momentos muy difíciles y en ese día yo llamé a una amiga que es masajista y le pedí el favor que fuera a mi casa porque ella sabe pues todo lo del cuerpo y sabe reflexología. Entonces yo le dije que por favor me ayudara y ella fue y se lo agradezco muchísimo porque ese día ella me hizo unos masajes de reflexología que ayudan también al proceso del parto y también me hizo un masaje en la cadera que gracias a ese masaje creo que pude pasar tantas horas después parada y pasando las contracciones. Entonces eso fue un lunes y el martes a las 6 de la tarde que Ricardo llegaba de trabajar yo comencé otra vez con un cólico, pero yo dije, bueno, como la vez pasada tuve cólico, no sé qué puede llegar a ser, pero durante la noche empecé a tener contracciones y estas contracciones empezaron a ser más fuertes y más fuertes y más fuertes, tanto que tenía que despertar a Ricardo para que me hiciera masaje entre una contracción y otra. La diferencia de estas contracciones eran más o menos de 20 minutos. Entonces también tenía uno de esos balones de pilates y ahí también pasaba las contracciones,
pero como no llegaban a ser contracciones con diferencia de 3 minutos, no fuimos a la clínica. Entonces ese día tuve las contracciones toda la noche con una diferencia de 20 minutos, 30 minutos, cada vez más intensas, y ya ese día yo dije ya, hoy va a ser el día que voy a tener a Benjamín. Y fui y me preparé, hice yoga, un DVD de yoga que hice durante todo el embarazo que me ayudó a relajar, hice yoga, pasé las contracciones, todo, y ese día teníamos chequeo del médico a las 8 de la mañana. Entonces Ricardo me decía que no sabía qué hacíamos, si íbamos al chequeo del médico o o si nos íbamos de frente para la clínica. Y yo le dije que no, que esperáramos, que fuéramos mejor donde el médico, porque podía que fuera que si estuviera en labores de parto o podría ser que no. Entonces nos fuimos para donde el médico. Claro, pues no sabíamos si nos iba a pasar lo mismo de la otra vez porque, claro, la frecuencia era de 20 minutos, pero la intensidad era más fuerte que la vez pasada. Era mucho más fuerte. Entonces fuimos al doctor y el doctor nos dijo en ese día de que ese día iba a llegar, pero no sabíamos a qué hora. Sí, no, y cuando me revisó ya tenía 3 centímetros de dilatación, me dijo que ya la cabeza estaba completamente abajo y que nos fuéramos para la casa, que esperáramos, que pasaran un poquito más de tiempo de las contracciones, pero me dijo, o sea, de hoy no pasa, no llegas a la semana 40. Así que en la tarde nos preparamos, almorzamos y nos fuimos para la clínica ya a esperar. Y a diferencia de la vez anterior, en esta vez sí nos aceptaron sabiendo de que iba a ser ese día, el día de nacimiento. Esperando también de que iba a ser más tarde, pero que ya había iniciado el trabajo de parto. Cuando llegamos a la clínica, yo tenía mucho dolor durante las contracciones, pero como eran con una distancia de 20 minutos, podía pasar más fácil las contracciones. Me concentraba, respiraba, eran fuertes, pero todavía las podía controlar. Cuando primero nos entran como a un salón donde le ponen a uno unos monitores en el estómago para medir el ritmo cardíaco del bebé y las contracciones, y ahí fue donde empezó todo el proceso más difícil, porque en la clínica pues lo primero que hacen es que te acuestan para ese proceso de revisión, y pasar una contracción acostado es, yo creo que lo peor que puede pasar, porque no es natural y es muy importante uno estar caminando y en movimiento. Entonces ese periodo fue difícil hasta que nos acomodaron ya en el cuarto de la sala de partos. Y ahí todavía eran las 4 de la tarde y todavía tenía 3 centímetros de dilatación. Así nos continuamos desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, pero tenían que esperar a que la dilatación continúe el proceso, pero ella fue ya que más o menos a las 9 de la noche, el dolor ya era tan intenso que Carolina pidió tener la anestesia epidural para bajar el dolor, y el doctor obviamente lo autorizó porque ya sabía de que esto iba a suceder en las próximas horas, ¿no? Sí, pero a ver, a las 5 de la tarde más o menos nos acomodaron en nuestro cuarto, y acá voy a dar un poquito mucha información. El doctor pues autorizó que me pusieran un enema. Ya después del enema las contracciones empezaron a ser tan fuertes como a las 6 de la tarde, que yo le pedí a Ricardo que por favor me consiguiera al anestesiólogo porque yo ya no podía más del dolor, pero el anestesiólogo no estuvo libre hasta las 9 de la noche. Entonces a las 9 de la noche ya me pusieron la epidural y ya de ahí todo fue maravilloso, porque pude dormir, pude descansar, y más o menos a las 11 de la noche me desperté porque no me habían dejado el catéter conectado, sino que solamente me habían puesto la inyección, y a las 11 de la noche se acabó el efecto de la anestesia. Entonces ahí empezaron otra vez las contracciones muy, muy fuertes, y el anestesiólogo no volvió hasta las 12:30, así que volví a estar sin epidural de 11 de la noche a 12:30 con unos dolores súper intensos. Y hasta ahí todavía llevaba 3 centímetros todavía de dilatación. Bueno, a las 11 de la noche vino otra vez el anestesiólogo, y ahí ya le colocaron la anestesia, que iba a ser la anestesia que le iba a durar todo el parto, ¿no? Que ya tenía como una pequeña computadora que iba midiendo cuánta anestesia iban poniéndole. En eso que viene ya la enfermera a ver cómo íbamos, a ver si ya venía el bebé. Y nos contaba de que no tenía suficiente dilatación y que teníamos que esperar más. Pero la enfermera nos dijo que iba a utilizar un truco ella que conocía y que le había funcionado muy bien durante todos los años que había trabajado en el hospital, que era cruzar las piernas mientras acostada de lado, volteando las piernas. Y en ese momento llegó el doctor, vio que en esos momentos tenía 4 centímetros de dilatación y dijo que ya era hora de romper la fuente para ayudar con el proceso, y también me pusieron oxitocina para ayudar con
con el proceso del parto. Entonces eso fue más o menos a las 12 de la noche que me rompieron la fuente, me pusieron la oxitocina y me cambiaron de posición para acelerar todo el proceso del parto. Entonces, después que a las 11 de la noche vinieron a ponerle la anestesia que iba a durar para todo el parto, durante todo ese tiempo ella estuvo viviendo un dolor muy fuerte, ¿no? Que era muy duro poderla ver pasando esos momentos y uno no puede hacer nada. Uno como hombre no hay cosa que puedas hacer más que estar con ella e intentar pasar el dolor con ella. Regresó como a los 20 minutos a constatar cómo iba el tema de la dilatación y fue tan rápido en ese momento que inmediatamente llamó al doctor y dijo esto empieza en 1 minuto. Y yo en ese momento estaba dormida. Y claro, en el momento de que ella estaba dormida, yo tenía la instrucción de ella que era cuando vayamos a empezar el trabajo, llamar a su mamá para que venga a acompañarnos. La cosa fue que fue tan rápido que ni siquiera me dio tiempo, ni siquiera ni de llamarla, ni siquiera de prender la cámara para tomar una foto del momento o algo, sino que yo ya tenía al doctor adentro, el equipo quirúrgico que iba a utilizar y ya estaba empezando. Ya el doctor decía que ya estaba la mitad del niño en proceso de salir, ¿no? Sí, y también a las 12 de la noche cuando me rompieron la fuente me pusieron oxitocina para ayudar el proceso de dilatación. Cuando me pusieron la epidural, esto lo tengo que decir porque es una pregunta que yo antes me hacía mucho, uno no siente absolutamente nada, o sea, se desaparecen las contracciones, es como uno volver al cielo otra vez, porque hasta este punto, si contaba desde la noche anterior, ya llevaba 24 horas en labor de parto, y yo me demoré en pedir la epidural porque me habían dicho que cuando uno se pone la epidural, y había leído, retrasa mucho el proceso de labor de parto, pero pues ya en este momento llevaba 20 horas en labor de parto y no había pasado absolutamente nada. Ahora, en cuestión de dilatación. No es que se vayan las contracciones, se va el dolor de las contracciones, pero cuando ella está en este cuarto, en esta cama para llegar a luz, tiene unos monitores que miden la intensidad de las contracciones, y así ella no la sienta, las contracciones existen. Y con esta oxitocina, la contracción tú podías verla en el monitor que era el doble o triple de una contracción normal. Entonces yo en ese momento lo único que pensaba era, Dios, ojalá que no se vaya el efecto de la epidural, porque si no ella entraría en un dolor muy complicado y muy difícil, ¿no? Sí, entonces más o menos a la 1:30 de la mañana yo estaba dormida y la enfermera vino a despertarme y me dijo, estamos ya teniendo el bebé. Me decía, prepárese, ya el bebé está casi que la cabeza afuera, vamos a empujar. Y yo le pregunté a Ricardo, yo le decía, ¿es verdad? Porque hacía 1 hora y media yo estaba todavía en 3 y había pasado 24 horas y estaba todavía en 3 centímetros de dilatación, y como en 1 hora había pasado a estar en 3 a estar ya en 10. Este es el tema, yo creo, de lo importante de que esté el esposo con la esposa o un acompañante, o la mejor compañía que pueda estar con la persona que está dando luz. Ese momento todos tienen miedo, y más aún la madre que está teniendo al niño, porque no es miedo, no por el dolor, porque en ese momento ya no sentía el dolor, es porque es algo nuevo. Claro. Es algo de que no has vivido antes y buscas que alguien esté contigo acompañándote para pasar ese momento. Y gracias a Dios ese momento fue relativamente muy rápido, fue muy rápido, pero fue muy lindo poder compartirlo con la persona que amas a tu lado y saber de que estás apoyada. Claro, estás apoyada y estás recibiendo a nuestro hijo juntos. Muchos hombres nos sentimos impresionados por ese momento y por estar presente, porque es algo para nosotros que nunca lo vas a ver pasar en tu cuerpo. Pero es muy importante estar ahí con ellos. Yo recomiendo que sí, que el esposo entre y esté con ella al lado, apoyándola. Una vez que nace el doctor, todo es muy rápido, te entregan al bebé, no hay nada que pueda ser más bonito que ese momento que puedas pasar. Es verdad. Bueno, entonces ya era la 1:30 de la mañana, cuando ya el médico estaba listo. Bueno, a mí me pusieron pues en las piernas de lado a lado, Ricardo me tenía una pierna y la enfermera me tenía otra pierna. Yo no sentía nada de dolor, no sentía nada que estuviera pasando allá abajo por la epidural, tanto que no sentía las contracciones. Entonces le pedí a la enfermera que estaba del lado del monitor que me dijera cuándo tenía que empujar, porque no sentía cuándo era la contracción para poder empujar. Entonces, bueno, cuando ya
El médico se puso abajo, Ricardo lo tenía yo a este lado. El tiempo en el que nació Benjamín, pues como el alumbramiento, fueron 10 minutos, porque solamente tuve 3 contracciones y por cada contracción empujé dos veces, 2 a 3 veces, y fueron 3 contracciones, y eso fue en un proceso de 10 minutos. El doctor no lo podía creer, me decía, ¿pero qué pasó? Y yo le decía, no sé, ¿será que en los ejercicios que hice durante el embarazo? Y me dijo, no, es eso, o sea, definitivamente fue gracias al ejercicio que esta parte, porque normalmente las primerizas se pueden demorar entre 1 hora y media con epidural, y yo lo hice en 10 minutos. Entonces, a los 10 minutos ya de estar ahí, pues salió la cabeza. Ricardo pudo ver la cabeza y me decía, está ahí la cabeza, y yo pues no lo podía creer. Cuando ya en ese momento salió, y fue muy bonito porque yo lo que quería del parto natural era que la mamá fuera el primer contacto que el bebé tuviera. Entonces, cuando ya me lo pusieron acá en mi pecho, el bebé apenas escuchó mi voz, pues él lloró, pero apenas escuchó mi voz y sintió mi cuerpo, se calmó, y yo lo tocaba. Ay no, fue una cosa espectacular. Y Ricardo no lo quería tocar, le decía a la enfermera si lo podía tocar o no. La verdad es que nace y uno lo ve muy, muy débil, ¿no? Es un bebito muy, muy débil. Entonces, para nosotros los hombres, y he tenido comentarios también de otros amigos, que eso también sientes, que como es tan pequeñito y los bracitos tan chiquitos, los deditos tan flaquitos, tú piensas que cualquier movimiento brusco que uno pueda hacer puede hacerle daño. Pero la realidad es de que lo que me explicaba la enfermera es que los bebés son mucho más fuertes de lo que nosotros pensamos que son. Y en pocos minutos yo ya lo podía estar cargando, ya me sentía más cómodo, pero para mí me parecía muy importante tener a Carolina al costado, al doctor al frente, de que me estén viendo de que lo que yo estaba haciendo era lo correcto, ¿no? Sí, entonces, bueno, ya en este punto, pues se llevaron al bebé, me dejaron como 10, 15 minutos con el bebé encima, y ya después se lo llevaron, pues al lado había como una cunita especial para él, para limpiarlo, para organizarlo, y Ricardo se fue a estar con él, mientras que a mí me terminaban, pues yo ya terminaba de expulsar la placenta y terminaba ya todo el proceso. Eso, ya nos dejaron solos a los 3, el bebé, a Ricardo y a mí, y en ese momento pudimos hacer un proceso que se llama piel con piel, que es muy bonito de los bebés, que pues la mamá y el bebé están totalmente desnudos y le ponen a uno el bebé acá, pues piel con la piel, y él solo empieza a gatear hasta encontrar los senos de la mamá, y él solo encuentra la comida. Entonces eso fue muy, muy, muy hermoso, y desde ese momento lo pude alimentar. Entonces ya desde ahí él se pegó súper bien, y es que está por acá haciéndonos caritas, ahora se los vamos a mostrar. Entonces ya él se pegó súper bien, y estuvimos más o menos hasta las 5 de la mañana con él. A las 5 de la mañana nos dijeron que nos iban ya a trasladar a un cuarto donde nos íbamos a quedar el resto de los días en el hospital, y se iban a llevar al bebé para limpiarlo. Entonces así fue, y a las 7 de la mañana nos lo trajeron al cuarto, y ya ahí llegó toda la familia, todo, porque pues le avisamos a mi mamá con mensajes de texto. Ellos ya estaban dormidos, mi mamá llegó a las 7, como a las 7:30 de la mañana al hospital ya a conocer al bebé, y esa fue la historia hasta ahora. Bueno, pues como todos los recién nacidos, tengo que alimentarlo cada 2 o 3 horas. Ricardo pues es un apoyo impresionante en todo este proceso, porque él me ayuda con la cambiada de los pañales, me ayuda con todo, pero sí es un poquito agotador. Y quiero contarles acá que he estado un poquito ausente de las redes sociales, porque el tiempo que no estoy con el bebé tengo que estar descansando, porque de verdad, o sea, físicamente es un trabajo duro. Es un trabajo duro, sí. Sobre todo esta parte inicial, pero también es el trabajo más hermoso y más precioso que hemos tenido hasta ahora. Es un trabajo duro que lo hace feliz, lo haces contento, te trasnochas feliz, y sabes que lo estás haciendo por el bien de tu hijo. El mensaje que yo quiero decir es de que si ustedes están embarazadas y su esposo tiene dudas de entrar con ustedes a la labor de parto, yo les recomiendo de que lo hagan. No hay ningún problema. Es una experiencia muy bonita. Siempre van a estar al lado de la mujer. Ustedes van a servir de apoyo para ellas, y es lo importante, ¿no? Sí. Es estar siempre en familia. Y yo diría que el 50% de este proceso, en mi caso, ha sido mi pareja. También hay una pregunta que me han hecho mucho, y es lo del tema de la bajada de peso. O sea, no se preocupen por eso, la verdad, eso está en lo último de mis prioridades, porque ha sido tan rápido todo. O sea, desde que Benjamín nació hasta ahora he bajado más o menos 15 libras sin hacer dieta, sin nada, solamente con alimentar. Yo solamente alimento a Benjamín, no me ayudo de fórmula, nada, solamente lo hago yo.
y la verdad es lo más, así como puede ser muy doloroso, es también lo más bonito que le puede pasar a uno como mamá y como mujer. Entonces esa ha sido nuestra historia con nuestro bebé. Bueno, y antes de dejarlos, vamos a mostrarles un collage de fotos que Carolina ha preparado para ustedes, ya que en este momento queríamos enseñárselos, pero está con un problema de biberón. Entonces, Está en ataque de rabia Benjamín en estos momentos, así que vamos a mostrarles fotos y esperamos que les haya gustado este video. Denle deditos arriba y compártanlo también en sus redes sociales. Los esperamos entonces el otro viernes. Un beso y un abrazo. chao. Benjamín tiene un superpoder. Él transforma todo alrededor con su sonrisa. Una cara larga en una carcajada y una tarde gris en un día feliz. Benjamín tiene un superpoder. Y si te dejas contagiar, vas a reír también. Acá puedes ver mis videos anteriores, suscribirte a este canal y seguirme en todas mis redes sociales. Espero que les haya gustado mucho este video, fue hecho con mucho amor para ustedes. Chao.